Nunca imaginé que el peor enemigo de mi vida no sería un extraño, no sería el destino, sino mi propia hija, la niña que cargué 9 meses en mi vientre, la que protegí con mi vida, la que besé antes de dormir. Fue quien nos empujó al abismo sin piedad. Y ese día, entre la sangre y las piedras, mi esposo me susurró una verdad, que destruyó todo lo que creía conocer. Antes de continuar esta historia, dale like, suscríbete, comenta tu nombre, y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Y por favor, comparte esta historia, porque puede salvar más vidas de las que imaginas. Ahora sí, prepárate, porque esta historia no es para corazones débiles. Mi nombre es Valeria, y durante mucho tiempo, pensé que mi vida era normal. Pensé que era una mujer común, una madre más, una esposa más, una persona más en este mundo inmenso. Tenía 42 años cuando todo se derrumbó. 42 años viviendo para otros. 42 años olvidándome de mí. 42 años creyendo que el sacrificio era sinónimo de amor. Desde muy joven aprendí a callar, a sonreír aunque me doliera, a seguir caminando aunque estuviera rota por dentro. Mi cuerpo estaba cansado. Mi alma, aún más. Había pasado mi vida entera cuidando, protegiendo, perdonando, comprendiendo. Nunca pedí nada, nunca exigí nada, nunca reclamé nada, porque creía que amar significaba aguantar, que ser madre significaba soportar, que ser esposa significaba desaparecer. Y así viví, como una sombra, como un eco, como alguien que existe, solo para servir. Jamás imaginé que ese amor silencioso me llevaría al borde de la muerte. Alejandro era mi esposo, mi compañero, mi refugio, mi todo. Era un hombre alto, de hombros anchos, piel morena, manos fuertes marcadas por años de trabajo. Tenía barba cerrada, mirada profunda, y una voz grave que me hacía sentir segura. Cuando me abrazaba, el mundo parecía detenerse. Cuando me miraba, yo creía que aún era importante. Lo conocí cuando era joven, insegura y llena de miedos. Él me prometió: nunca te dejaré sola. Siempre voy a cuidarte. Eres mi prioridad. Y yo le creí, con todo mi corazón, con toda mi vida, con toda mi fe. Renuncié a sueños por él. Renuncié a oportunidades por él. Renuncié a mí por él. Trabajé doble. Dormí poco. Lloré en silencio. Pero seguí, porque pensaba: vale la pena. Él me ama. Somos una familia. Nunca dudé, nunca sospeché, nunca imaginé que nuestro pasado escondía una bomba, que algún día explotaría. Camila era nuestra hija, o eso creí. Desde el primer día la amé como si fuera parte de mi cuerpo. La vi dar su primer paso. Escuché su primera palabra. Sentí su primer abrazo. La cargué enferma. La cuidé sin dormir. La defendí del mundo. Tenía 17 años cuando todo pasó. Era hermosa. Demasiado hermosa. Cabello castaño largo, siempre bien arreglado. Piel clara. Ojos grandes, expresivos. Sonreía y todos caían rendidos. Profesores, amigos, familia, todos decían: qué niña tan educada. Qué hija tan perfecta. Qué suerte tienes. Y yo sonreía, orgullosa, sin saber que estaba criando a mi verdugo. Camila era inteligente, astuta, manipuladora. Sabía decir exactamente lo que querías escuchar. Sabía cuándo llorar, cuándo victimizarse, cuándo fingir amor. Y yo siempre le creía, porque una madre nunca quiere ver el monstruo en su propio hijo. Desde pequeña, Camila fue diferente. No le gustaba compartir. No le gustaba perder. No le gustaba que yo tuviera atención. Si Alejandro me abrazaba, ella se metía entre nosotros. Si él me defendía, ella gritaba. Si yo enfermaba, ella se molestaba. Decía: siempre tú. Siempre tú. Nunca yo. Al principio pensé: son celos. Es normal. Es una etapa. Pero no era una etapa. Era una advertencia. A los 10 años rompió mis fotos. A los 12 escondió mis cosas. A los 14 me insultó por primera vez. No sirves para nada. Lloré en silencio. Alejandro decía:
Está creciendo. Déjala. No exageres. Y yo obedecía, porque siempre obedecí, porque siempre tuve miedo de quedarme sola. Todo cambió el día que murió mi madre. Ella fue mi única defensora, mi única confidente, mi único refugio. Cuando la enterré, sentí que enterraba también mi fuerza. Mi madre me dejó una herencia, una casa antigua, un terreno, una cuenta bancaria. No era riqueza, pero era estabilidad, era seguridad, era un futuro. Y entonces, Camila cambió. Sus ojos ya no eran dulces, eran calculadores, fríos, vacíos. Empezó a preguntarme, ¿cuánto dinero es? ¿A nombre de quién está? ¿Qué vas a hacer con eso? Ya no me decía mamá. Me decía, Valeria. Como si yo fuera una extraña, como si no hubiera pasado mi vida, protegiéndola. Ya no me abrazaba, solo me observaba, como un depredador, como alguien esperando el momento exacto, para atacar. Y yo, sin saberlo, ya estaba viviendo con mi peor enemiga. Después de la herencia, mi casa dejó de sentirse como hogar. Se convirtió en territorio enemigo. Camila ya no caminaba, acechaba, no hablaba, interrogaba, no miraba, evaluaba. Su silencio se volvió más aterrador que cualquier grito. Había algo en su forma de observarme que me hacía sentir pequeña, vulnerable, reemplazable. Se sentaba frente a mí en la mesa del comedor y sostenía mi mirada durante segundos eternos. No sonreía, no parpadeaba, solo analizaba. Una noche me dijo algo que aún me persigue. Todo lo que tienes, eventualmente será mío. Lo dijo sin emoción, sin cariño, sin vergüenza, como si fuera una sentencia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Camila, no hables así, respondí intentando suavizar la tensión. Ella inclinó la cabeza. Sonrió apenas. No te preocupes, todo pasa. No entendí esa frase en ese momento. Hoy, sé que era una promesa. Semanas después, su comportamiento se volvió más extraño. Revisaba documentos cuando pensaba que yo no estaba. Tomaba fotos de papeles importantes. Escuché cómo hablaba por teléfono diciendo, sí, pronto. Solo necesito paciencia. Confía en mí. Cuando entré a su habitación, escondió el celular rápidamente. ¿Con quién hablas? Pregunté. No es asunto tuyo. Su tono ya no era el de una hija. Era el de alguien que ya no me reconocía como autoridad. Empezó a llegar tarde, a cerrar la puerta con llave, a borrar conversaciones. Alejandro decía que exageraba. Estás sensible por lo de tu mamá. Pero yo sentía algo diferente. No era intuición, era alarma. Una madre puede ignorar muchas cosas, pero no puede ignorar cuando el amor se transforma en desprecio. Y en sus ojos, ya no había amor. Había resentimiento. Un resentimiento profundo, antiguo, venenoso. Como si yo le hubiera robado algo. Un domingo por la mañana, mientras lavaba los platos, la escuché detrás de mí. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente morir? Se me cayó un vaso. El sonido del vidrio rompiéndose fue seco, brutal. Me giré lentamente. ¿Qué dijiste? Camila estaba apoyada en la puerta, con los brazos cruzados. Nada, solo preguntaba. Sus ojos no eran los de una adolescente confundida. Eran los de alguien que fantasea. La gente muere todos los días, continuó. Accidentes. Caídas. Errores. Sentí como el aire se hacía pesado. No digas cosas así. Ella se encogió de hombros. Es la realidad. Se fue a su habitación dejando atrás un silencio espeso. Ese día entendí algo. Mi hija ya no sentía miedo de cruzar límites. Y cuando alguien pierde el miedo, se vuelve peligroso. Días después, llegó con una sonrisa extraña. Demasiado amable. Demasiado dulce. Mamá, papá, deberíamos hacer algo juntos. Nos miramos sorprendidos. Hacía meses que no proponía nada familiar. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Alejandro. Un viaje. Solo nosotros tres. Como antes. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Extrañaba a esa niña pequeña que corría a abrazarme. Extrañaba creer que aún podía arreglar todo. ¿A dónde quieres ir?,
Pregunté con esperanza. A los acantilados. He visto fotos hermosas. Podemos tomarnos una foto familiar, la última del año. La última. Esa palabra me golpeó, pero la ignoré. Quise pensar que era una coincidencia, que yo estaba paranoica, que todavía había una oportunidad. Alejandro sonrió. Suena bien. Yo también sonreí, porque las madres hacemos eso. Nos aferramos a la mínima señal de afecto, como si fuera salvación. No sabía que estaba aceptando mi sentencia. El día del viaje amaneció nublado. El cielo gris parecía advertencia. El viento soplaba fuerte, frío, incómodo. Durante el trayecto en coche, Camila iba adelante, mirando por la ventana. No hablaba, no cantaba, no sonreía. Solo observaba el paisaje con una concentración inquietante. Intenté romper el silencio. ¿Estás feliz, hija? Tardó en responder. Sí, muy feliz. Pero su voz no tenía emoción. Era plana, artificial. Alejandro me tomó la mano discretamente. Sentí que estaba nervioso. Todo estará bien, susurró. Quise creerle. Cuando llegamos, el lugar era impresionante. El mar golpeaba con fuerza contra las rocas. El sonido era ensordecedor. El viento empujaba con violencia. Camila caminaba adelante. Decidida. Segura. Como alguien que ya sabía exactamente dónde detenerse. De repente se volteó. Nos miró. Y dijo: vengan, aquí se ve mejor. Y por primera vez, sentí miedo real. No miedo de caer. No miedo a la altura. Miedo de ella. Nos acercamos lentamente al borde. Cada paso que daba, mi corazón latía más fuerte. El suelo era irregular. Las piedras estaban húmedas. El viento empujaba sin piedad. Sentía que el lugar mismo nos rechazaba. Camila caminaba adelante, ligera, segura, como si no existiera el peligro. Yo iba detrás, aferrada al brazo de Alejandro. No me gusta esto, murmuré. Él apretó mi mano. Tranquila, estoy contigo. Pero su voz también temblaba. De pronto, Camila se detuvo. Se giró. Nos miró. Por un segundo. Vi algo que nunca había visto antes. No era enojo. No era tristeza. No era celos. Era vacío. Un vacío oscuro. Como si su alma ya no estuviera ahí. Aquí, dijo. Párense aquí. Señaló una roca estrecha, peligrosa. Desde aquí se ve perfecto. Dudé. Mi cuerpo gritaba que no avanzara. Pero mi corazón seguía creyendo en mi hija. Di otro paso. Y otro. Sin saber que cada paso me acercaba a la muerte. Todo ocurrió en un segundo. Un instante. Un parpadeo. Un suspiro. Sentí un golpe en mi espalda. Fuerte. Brutal. Decidido. No fue torpe. No fue accidental. Fue preciso. Calculado. 2 manos empujándome con odio. Mamá. Grité instintivamente. Pero mi voz se perdió en el viento. Vi el rostro de Camila. No gritó. No lloró. No dudó. Solo miró. Fría. Inmóvil. Como si estuviera cumpliendo una misión. Alejandro intentó sujetarme. Valeria. Gritó. Pero también recibió el empujón. Y entonces, el mundo desapareció. El cielo se volvió un remolino. El mar se mezcló con las rocas. Mi cuerpo flotó. Antes de caer, pensé, así se siente morir. La caída fue interminable. Golpeé una roca. Luego otra. Luego otra. Sentí como mis huesos crujían. Como mi piel se abría. Como mi cuerpo se rompía. El dolor no era solo físico. Era un dolor que quemaba el alma. Grité, pero nadie escuchó. Mi garganta se llenó de sangre. Mi vista se volvió borrosa. Vi recuerdos. Vi a mi madre. Vi a Camila de niña. Vi a Alejandro sonriendo. Pensé que era el final. Cuando al fin dejamos de rodar, quedé tirada entre piedras afiladas. Boca arriba. Sin poder moverme. El cielo giraba. Todo daba vueltas. Mi respiración era débil. Ruidosa. Rota. Escuché a Alejandro caer cerca de mí. Su cuerpo golpeó con violencia. Alejandro, quise gritar. No salió sonido. Solo un gemido. La sangre corría por mi frente. Entraba en mis ojos. Me cegaba. Mi pierna ardía.
Mi espalda estaba en llamas. No sentía mis brazos. Pensé que estaban rotos. O peor, que ya no estaban. Cada respiración era una tortura. Cada latido era un martillo. Intenté moverme. No pude. El miedo me invadió. No, no, no. No quiero morir aquí. No así. No por ella. Quise llorar, pero no tenía fuerzas. De pronto escuché pasos, piedras moviéndose. Alguien bajaba. Mi corazón se aceleró. Era Camila. La escuché respirar. Cerca, demasiado cerca. Cerré los ojos por instinto. Me quedé inmóvil, sin saber que eso me salvaría. Entonces escuché la voz de Alejandro. Débil, rota, apenas un susurro. Valeria. Escúchame. Apenas podía oírlo. No te muevas. No respires fuerte. Finge. Tosió. Escupió sangre. Finge que estás muerta. Sus palabras me atravesaron. ¿Muerta? ¿De verdad parecía muerta? Contuve el aliento. Apreté los dientes. Ignoré el dolor. Ignoré el pánico. Ignoré el deseo de gritar. Escuché a Camila acercarse. Sus pasos eran tranquilos. Sin prisa. Como quien revisa un trabajo terminado. Ya, murmuró. Se agachó. Sentí su sombra sobre mi rostro. Su mano tocó mi cuello. Buscaba mi pulso. Todo mi cuerpo temblaba. Por dentro. No late, dijo. Mentía. Mi corazón estaba explotando. Luego tocó a Alejandro. Tampoco. Se quedó en silencio. Y después, suspiró, como aliviada. Por fin, susurró. Y se fue, dejándonos ahí, rotos, traicionados, vivos. El silencio después de que Camila se fue peor que la caída. No había gritos. No había viento. No había nada. Solo dolor. Dolor en cada hueso. Dolor en cada pensamiento. Dolor en cada recuerdo. Mi cuerpo estaba destrozado, pero mi alma estaba aún más rota. Seguí fingiendo. No me moví. No lloré. No gemí. Aunque cada segundo era una tortura. Sentía hormigas recorriendo mis heridas. La sangre se secaba sobre mi piel. El frío entraba en mis huesos. Pensé, tal vez si estoy muriendo. Tal vez esto es el final. Miré al cielo. Nublado. Gris. Indiferente. Como si el mundo no notara que dos personas acababan de ser traicionadas. Por quien más amaban. Valeria, susurró Alejandro otra vez. Sigo aquí, respondí apenas moviendo los labios. Escuchar mi propia voz. Me confirmó algo. Seguía viva. Y no sabía si agradecerlo o maldecirlo. Pasaron minutos. Tal vez horas. El tiempo dejó de existir. Solo existía el dolor. Alejandro intentó moverse. Gimió. No, todavía no, le dije. Ella podría volver. Tenía miedo. Un miedo primitivo. Animal. Miedo de que regresara. Para asegurarse. Miedo de que terminara el trabajo. Miedo de verla otra vez. Valeria, murmuró. Si no salimos de aquí. Quiero que sepas. Su voz se quebró. Que te amé. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No hables así, le rogué. Vamos a salir. Tenemos que salir. Pero en el fondo, yo también dudaba. Mi cuerpo no respondía. Mi cabeza giraba. Cada vez respiraba más lento. Perdóname, dijo. Esa palabra me heló. ¿Por qué dices eso?, pregunté. Guardó silencio. Demasiado. Y entonces supe que venía algo terrible. Hay algo que nunca te dije, comenzó. Algo que me persigue desde hace años. Intentó acomodarse. No pudo. Gemió. Camila. No es tu hija biológica. Sentí que el mundo explotaba. ¿Qué?, susurré. ¿Qué estás diciendo? Es la verdad, respondió con voz rota. Cerré los ojos. Negué con la cabeza. No, no, no. No mientas. No ahora. Pero él continuó. Antes de conocerte, tuve una relación. Fue un error. Una noche. Una sola noche. Cada palabra era una puñalada. Ella quedó embarazada. No lo supe hasta después.
Cuando nació Camila, mi respiración se volvió irregular. ¿Y yo?, pregunté. ¿Yo qué era entonces? Eras mi salvación, dijo llorando. La madre que ella necesitaba. La mujer que no merecía. Su madre murió cuando Camila tenía 3 años. Me buscó. Me amenazó. Dijo que si no la recibíamos, te diría todo. Tenías un corazón tan bueno. No quise perderte. No quise destruirte. Mis manos temblaban. ¿Así que, me mentiste toda mi vida? Sí. Fui cobarde. Fui egoísta. Te usé. Lloré, no con lágrimas, con sollozos del alma, con gritos silenciosos, con años de engaño acumulado. ¿Ella sabía?, pregunté. Lo descubrió hace 1 año, respondió. Encontró papeles. Fotos. Mensajes. Me confrontó. Me odió. Te culpó. Todo encajó. Su desprecio. Su frialdad. Su odio. No era solo por dinero. Era por identidad. Por dolor. Por sentirse robada. Cree que tú le quitaste su vida, dijo. Cree que le robaste a su verdadera madre. Cree que todo debía ser suyo. Y ahora, continuó, quiere borrar todo. Empezar de cero. Con el dinero. Sin nosotros. Miré al cielo otra vez. Y lloré. No solo por mí. Por ella. Por él. Por todos. Alejandro, dije. Yo la amé como si fuera mía. Nunca la engañé. Nunca la dañé. Nunca la rechacé. Él tomó mi mano con dificultad. Lo sé. Por eso duele más. Porque eras inocente. Y aún así, pagaste. Respiré hondo. Con dificultad. Si salimos de aquí, dije, nada volverá a ser igual. Pero tampoco voy a rendirme. No después de esto. No después de sobrevivir. Sentí algo nuevo. Entre el dolor. Entre el miedo. Entre la traición. Fuerza. Una fuerza que no sabía que tenía. La fuerza de una mujer. Que fue destruida. Y decidió reconstruirse. Después de esa confesión, ya no éramos las mismas personas. Yo no era solo una madre herida. Él no era solo un esposo arrepentido. Éramos 2 almas rotas, aferrándose a la vida. El frío comenzó a adueñarse de mi cuerpo. Mis labios temblaban. Mis manos estaban entumidas. Valeria, murmuró Alejandro. Si me duermo. No me dejes. Su voz se apagaba. No te atrevas, le dije. No después de todo. No después de decirme la verdad. Le hablé sin parar. Le conté recuerdos. Le hablé de nuestro primer beso. De nuestra boda. De nuestras risas. De todo. Para mantenerlo despierto. Para mantenerlo vivo. De repente, escuché algo. Un sonido lejano. Un motor. Una voz. Auxilio, quise gritar. No salió. Solo un suspiro. Pero Alejandro reunió fuerzas. Aquí, gritó. Fue un milagro. Un pescador que pasaba por la zona. Nos escuchó. Dios mío, exclamó. Están vivos. Y lloré. Por primera vez. De alivio. Nos sacaron con cuerdas. Con cuidado. Con paciencia. Cada movimiento era dolor. Cada roce era fuego. Llegó la ambulancia. Las sirenas sonaban como música celestial. Me pusieron oxígeno. Me cubrieron con mantas. Alejandro me apretaba la mano. No me sueltes. Nunca, le respondí. En el hospital. Todo era blanco. Frío. Silencioso. Desperté conectada a máquinas. Con tubos. Con vendas. Con cicatrices nuevas. Alejandro estaba a mi lado. Con el rostro golpeado. Con los ojos hinchados. Pero vivo. Sobrevivimos, susurró. Sí, respondí llorando. Pero en el fondo, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La policía llegó. Preguntaron. Grabaron. Anotaron. Yo conté todo. Sin proteger a nadie. Sin mentir. Sin suavizar. Fue ella, dije. Nuestra hija. Nos empujó. Alejandro confirmó. Mostramos mensajes. Pruebas. Amenazas. Fotos.
Horas después, la arrestaron. Camila gritaba, lloraba, se resistía. Mienten. Ellos me odiaban. Yo solo quería justicia. Cuando la vi esposada, no sentí odio, sentí duelo. Estaba enterrando a la hija, que creí tener. En el juicio, me miró, con rabia, con rencor, con lágrimas. Me robaste mi vida, gritó. Me mentiste. Todo era mentira. Me puse de pie, con dificultad. Yo te amé, respondí, con todo mi corazón. Aunque no llevaras mi sangre. Eras mi hija. Y eso nunca cambió. Ella bajó la mirada. Por un segundo, vi a la niña que cuidé. Luego, desapareció. Fue sentenciada. Años de prisión. Silencio. Consecuencias. Justicia. Hoy, sigo viva. Con cicatrices. Con pesadillas. Con recuerdos que duelen. Pero también, con dignidad. Con verdad. Con fuerza. Aprendí que, el amor no siempre protege. La verdad siempre alcanza. Y perdonar no significa olvidar. Alejandro y yo seguimos juntos. No porque sea fácil, sino porque sobrevivimos al infierno. Y decidimos sanar. Si esta historia tocó tu corazón, dale like. Suscríbete. Comenta tu nombre y tu ciudad. Compártela. Porque alguien, en este momento, necesita escucharla. Nos vemos en el próximo relato. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi propio hijo, en una cena de negocios, hablando japonés como si yo no entendiera, y lo que dijo me heló la sangre. ¿Qué fue? Sigue viendo, esto te va a dejar sin palabras. Hola, hola, mi gente linda. Si estás viendo esto desde México, Colombia, Argentina, Perú, Estados Unidos o cualquier rincón del mundo donde el corazón late fuerte, bienvenidos. Si te gustan las historias que te sacuden el alma, que te hacen reír, llorar y reflexionar, dale like, suscríbete, y déjame un comentario diciéndome, ¿de qué ciudad o país estás viendo este video? Me encanta saber de dónde llegan mis viewers. Y por favor, comparte esta historia, porque hay alguien ahí afuera que necesita escucharla hoy. Mi nombre es Elena, y tengo 62 años. Soy una mujer que ha visto llover en más inviernos de los que puede contar, que ha secado más lágrimas en su delantal que en su propio rostro, y que ha aprendido que el silencio a veces grita más fuerte que 1000 palabras. Hace 10 años, perdí a mi esposo. No fue una muerte rápida ni tranquila. Fue lenta, dolorosa, como si la vida se lo hubiera arrancado poco a poco, dejándome a mí con las manos vacías y el corazón roto. Pero no tuve tiempo de llorar, porque en medio de ese dolor, estaba él, mi único hijo, Diego. Un niño de ojos grandes, voz suave y manos siempre llenas de tierra por jugar en el jardín trasero. Lo crié con café fuerte a las 5 de la mañana, con platos de arroz que contaban con los dedos y alcanzaban para los dos, y con abrazos que no necesitaban palabras. Él fue mi razón para levantarme cuando el mundo se apagaba. Y sí, lo amé, lo amo, con una intensidad que a veces asusta. Porque amar así no es solo dar, también es aferrarse. Y quizás, solo quizás, me aferré demasiado. Hoy, Diego es un hombre elegante, traje gris impecable, reloj suizo, voz medida y mirada de quien ha aprendido a esconder sus tempestades tras cristales oscuros. Trabaja en una torre de vidrio en el centro de la ciudad, rodeado de pantallas, cifras y acuerdos que mueven millones. Yo lo veo en fotos de redes, en entrevistas cortas, en esas sonrisas que ya no me dirige a mí. Pero sigue siendo mi niño. O al menos, eso creía. Hasta que ocurrió aquella noche. Hace 2 semanas, me llamó. Su voz sonaba distinta, más cálida, más cercana. Mamá, me dijo, te tengo una sorpresa. El viernes quiero que vengas a cenar conmigo. Es una cena de negocios, con un cliente japonés muy importante. Quiero que lo conozcas. Es un hombre de honor. Sentí que el corazón me daba un vuelco. No era solo la cena, era que me estaba incluyendo. Que, después de años de distancia, quería que yo formara parte de su mundo. Me probé 3 vestidos antes de decidirme. Al final, me puse el morado, ese que me compré con lo primero que ahorré en la pensión. Me arreglé el pelo como en los viejos tiempos, me puse mis perlas, las que mi esposo me regaló en nuestra boda, y me miré al espejo. Elena, me dije, no arruines esto. Sé discreta. No hables demasiado. No preguntes. Solo brilla, por él. Llegamos al restaurante justo a las 8.
Era un lugar íntimo, con luces tenues, paredes de bambú, y el suave sonido de un koto flotando en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. El señor Tanaka, el cliente japonés, era un hombre de estatura baja, cabello plateado, traje negro impecable y una sonrisa que parecía hecha de paz. Se inclinó al saludarme. Yo, torpemente, intenté imitar su gesto. Diego nos presentó con elegancia, en inglés, como si fuera natural. Pero en cuanto el señor Tanaka dijo algo en japonés, Diego respondió, también en japonés. Y ahí, en ese instante, mientras fingía sorber mi té verde, con la vista baja y los dedos tensos alrededor de la taza, empecé a escuchar. Porque lo que nadie sabía, lo que Diego jamás imaginó, era que yo entiendo japonés. No un poco. Lo entiendo como si fuera mi propia lengua. Durante 8 años trabajé en una empresa de Osaka, traduciendo contratos, mediando en reuniones, aprendiendo no solo el idioma, sino el alma de esa cultura, el respeto en el silencio, la verdad en los gestos, la lealtad en los ojos. Nunca se lo conté a Diego. ¿Por qué? Por miedo. Miedo a que pensara que lo espiaba, que lo juzgaba, que no lo dejaba ser libre. Así que esa noche, hice lo que mejor sé hacer, me quedé en silencio. Fingí no entender. Asentí cuando debía. Sonreí cuando era apropiado. Pero por dentro, cada palabra que salía de su boca era como un cuchillo afilado, clavándose suave pero profundamente en mi pecho. Primero hablaron de negocios, de fusiones, de mercados en Asia, cosas que no me concernían. Pero luego el señor Tanaka bajó la voz, miró a Diego con una mezcla de curiosidad y preocupación, y le preguntó en japonés, «Tu madre parece muy tranquila. Ella sabe que estás planeando vender la empresa familiar». Y ahí fue cuando el mundo se congeló. Porque Diego no dudó. Solo susurró, con una voz que no reconocí, «No, ella no lo sabe. Y no debe saberlo. Ella aún cree que soy el buen hijo que siempre fui. No quiero romperle el corazón». Sentí que el aire se me escapaba. No podía respirar. La empresa familiar, la que mi esposo construyó con sus propias manos, la que yo cuidé como si fuera su legado vivo, esa empresa. Diego quería venderla. Y no solo eso, no me lo iba a decir. Me iba a dejar vivir en la mentira, en la ilusión, como si mi dolor fuera algo que podía esconder bajo la alfombra de su éxito. Pero lo peor, lo que realmente me dejó helada, fue lo que dijo después. Miró hacia el jardín japonés del restaurante, con los ojos vidriosos, y agregó, «Además, mamá vive en el pasado. Cree que todavía soy ese niño que jugaba con bloques de madera. No entiende que el mundo cambió. Que yo cambié. No quiere verme como soy, solo ve al hijo que ella creó». Cada palabra fue un golpe. No de odio, sino de decepción. Una decepción que llevaba años acumulándose, y que esa noche, en ese lugar silencioso, salió a la luz. Y yo no pude decir nada. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez en mi vida, entendí que tal vez, solo tal vez, yo también tenía la culpa. Que el silencio no siempre protege. A veces, solo construye muros. Y ese muro, lo había construido yo. Con mis expectativas, con mis sueños ajenos, con mi amor que, sin querer, se volvió una prisión. Pero esa noche no terminó ahí. Porque lo que escuché no fue solo una traición. Fue un grito. Un grito de un hombre que necesitaba ser visto. No como el hijo perfecto, sino como quien realmente es. Y eso cambió todo. Pero lo que realmente me partió el alma no fue solo lo que Diego dijo. Fue como lo dijo. Con esa mezcla de rabia contenida y tristeza vieja, como si hubiera estado cargando ese peso durante años, solo, en la oscuridad de su propio silencio. Yo seguía sentada ahí, con mi kimono prestado de compostura, fingiendo que solo veía las hojas del cerezo moverse en el jardín, pero por dentro me desmoronaba. Porque en ese momento entendí que no era solo la empresa lo que quería vender, era su pasado. Y yo era parte de ese pasado. La parte que ya no le servía. La parte que ya no entendía su mundo. Me sentí como un mueble antiguo, bonito, con historia, pero que ya no tiene lugar en una casa moderna. Y aunque el dolor era inmenso, algo más nació dentro de mí, curiosidad. No por venganza, no por confrontar, sino por entender. ¿Qué tanto había fallado? ¿Desde cuándo dejó de confiar en mí? Así que decidí seguir escuchando. No como su madre herida, sino como una mujer que necesita la verdad, por dura que sea. El señor Tanaka, con esa sabiduría callada que solo tienen quienes han vivido mucho, no lo juzgó. Solo asintió lentamente y le dijo en japonés,
con una voz suave como seda: tu madre te ama. Eso se nota en cada gesto, en cada mirada que te lanza cuando crees que no te ve. Pero tal vez, tú también necesitas hablar con ella. No puedes cargar con este peso solo. Y ahí, Diego hizo algo que me rompió por completo. Soltó una risa amarga, corta, sin alegría. Y respondió: ella nunca me escuchó de verdad. Nunca me preguntó qué quería. Solo me dijo que tenía que hacer. Estudia, trabaja, sé bueno. ¿Y qué pasó con lo que yo sentía? Con lo que yo soñaba. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Porque tenía razón. Tenía toda la maldita razón del mundo. Yo siempre creí que lo protegía, que lo guiaba, que lo preparaba para la vida. Pero nunca le pregunté: ¿qué te hace feliz, Diego? Nunca lo vi dibujando esas naves espaciales en sus cuadernos cuando tenía 12 años y le dije que eso no servía para nada. Nunca lo escuché cuando me confesó, con los ojos llenos de lágrimas, que le gustaba el teatro, y yo le respondí: el teatro no paga las cuentas, mijo. Mejor estudia administración. Le cerré la puerta a sus sueños porque creía que el mundo era cruel, y que si lo endurecía, sobreviviría. Pero lo que hice fue endurecer su corazón, contra mí, contra nosotros. Y ahora, en esa cena elegante, rodeado de platos de pescado crudo y tazones de sake, mi hijo me estaba diciendo, sin mirarme a los ojos, que se sentía invisible, que su madre, la persona que más lo amaba, en realidad nunca lo vio. Solo vio al hijo que quería que fuera, no al hombre que es. Y en ese instante, algo en mí cambió. No fue rencor, no fue tristeza, fue responsabilidad. Porque si él se sentía así, la culpa no era del mundo, era mía. Yo construí esa jaula con buenas intenciones, con miedo disfrazado de amor, con sacrificio mal entendido. Y ahora, mi hijo estaba en el otro lado del cristal, pidiendo a gritos, en silencio, que lo dejara salir. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino cuando el señor Tanaka, con una calma que parecía venir de otro siglo, le preguntó: ¿por qué no le dices la verdad? ¿Por qué no le cuentas tus planes? Y Diego, sin levantar la vista, respondió: porque si le digo que quiero vender la empresa, va a pensar que traiciono la memoria de papá. Va a pensar que soy un ingrato. Y tal vez, tenga razón. Pero yo ya no soy ese niño que jugaba en el taller con las herramientas de mi viejo. Ya no quiero vivir atado a un legado que nunca pedí cargar. Esa frase me golpeó como un tren. Un legado que nunca pedí cargar. ¿Así veía la empresa? ¿Así veía el amor de su padre? ¿Como una carga? Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Porque en mi mente, esa empresa era sagrada. Era lo último que quedaba de mi esposo. Era la prueba de que luchamos, que construimos algo juntos. Pero para Diego, era una cadena. Y yo, sin saberlo, se la había puesto al cuello el día en que le dije: tienes que cuidar lo que tu papá dejó. Nunca consideré que tal vez él no quería cuidarlo. Tal vez quería volar. Y yo le corté las alas con mis propias manos, pensando que lo protegía del viento. En ese momento, quise levantarme, tomarlo de los hombros y gritarle: pero yo solo quería lo mejor para ti. Pero me contuve, porque ya no era tiempo de justificarme. Era tiempo de escuchar. De verdad. Así que seguí sentada, con el corazón en la garganta, los ojos secos por fuerza de voluntad, y el alma rota en 1000 pedazos. Porque entendí que el peor error que cometí no fue ser estricta, fue no preguntar, no ver más allá de mis propias expectativas. Y lo más irónico de todo, es que él creía que yo no entendía japonés. Pero si hubiera sabido que lo entendía, ¿habría dicho esas palabras? ¿O las habría guardado para siempre, enterradas bajo sonrisas y llamadas cortas los domingos? Tal vez nunca lo sepa. Pero esa noche, en medio del aroma a jengibre y miso, nació en mí una promesa silenciosa: ya no fingiría. Ya no esperaría a que él viniera a mí. Iría a él. No como la madre que lo crió, sino como la mujer que lo perdió, y que está dispuesta a recuperarlo, aunque tenga que empezar de cero. Porque el amor de verdad no es poseer, es liberar. Y si Diego necesita vender la empresa para encontrar su paz, entonces yo seré la primera en firmar los papeles. No porque deje de amar a mi esposo, sino porque amo a mi hijo más que a mis recuerdos. Y esa verdad dolió más que cualquier mentira. Pero también me dio esperanza. Porque si aún siente tanto dolor, es porque aún hay conexión. Y donde hay dolor, todavía hay amor. Solo que ambos lo habíamos enterrado bajo capas de silencio, miedo y orgullo. Y esa noche, esa maldita, hermosa y devastadora noche,
Fue la primera vez en años que lo vi de verdad. No como mi niño, sino como un hombre herido, valiente, confundido, y profundamente solo. Y supe que, si quería recuperarlo, tenía que dejar de ser su refugio, y convertirme en su aliada. Aunque eso significara soltar todo lo que creía que era sagrado. Sentí que el aire se me iba. No podía respirar. Cada palabra de Diego era como un espejo que me mostraba no a la madre que creía ser, sino a la mujer que en realidad había sido, controladora, exigente, ciega a sus sueños porque estaba tan ocupada construyendo el futuro que imaginaba para el que no vi que se estaba ahogando en el presente. ¿Yo nunca lo escuché? Claro que lo escuché. Lo escuché gritar cuando su papá murió en el hospital y yo le dije: sé fuerte, eres el hombre de la casa. Lo escuché llorar en su habitación cuando lo rechazaron en la universidad de sus sueños y yo le respondí: bueno, al menos te aceptaron en administración, eso sí da de comer. Lo escuché decir te amo en su primera graduación, con los ojos brillantes, y yo solo le contesté: ahora sí demuestra que todo este esfuerzo valió la pena. Nunca le pregunté si estaba cansado. Nunca le dije: estoy orgullosa de ti, aunque no hayas logrado lo que esperabas. Porque en mi mente, el amor se demostraba con exigencia, con disciplina, con empujarlo hacia lo correcto. Pero esa noche, en ese restaurante japonés, mientras el vapor del té subía entre nosotros como una barrera invisible, entendí que lo que él necesitaba no era una madre que lo impulsara, era una madre que lo sostuviera. Y yo, sin darme cuenta, lo había estado empujando tan fuerte que lo alejé. Pero no lo interrumpí. No dije nada. Seguí callada, con las manos apretadas bajo la mesa, las uñas clavándose en mis propias palmas para no soltar un sollozo. Porque necesitaba saber más. Necesitaba escuchar hasta el final. Hasta el fondo de su dolor. Porque si quería sanar esto, tenía que entenderlo todo. El señor Tanaka, con esa calma que solo nace de la experiencia, le sirvió un poco más de sake y le dijo: a veces, Diego, creemos que proteger a los que amamos es esconderles la verdad. Pero en realidad, los estamos privando de elegir. Tal vez tu madre merece decidir si quiere seguir contigo en este nuevo camino, incluso si duele. Y Diego, con la voz quebrada, respondió: no quiero que se sienta traicionada. No quiero que piense que olvidé a papá. Pero, ya no soy el mismo. El mundo cambió. Yo cambié. Y si le digo la verdad, va a ver a un extraño. Y yo no quiero perderla, pero tampoco quiero seguir fingiendo. Esas palabras me destrozaron. Porque no era rencor lo que sentía, era miedo. Miedo a perderme. Y yo, en mi arrogancia, creí que el que tenía miedo era yo. Pero no. Él tenía más miedo que yo. Miedo a que lo rechazara. Miedo a que lo viera como un traidor. Miedo a que mi amor tuviera condiciones. Y en ese momento, supe que yo era la única responsable de ese miedo. Porque nunca le demostré que mi amor no dependía de sus logros, de sus decisiones, de su lealtad a un pasado que ni siquiera vivió del todo. Lo amé, pero lo amé con condiciones disfrazadas de lo mejor para ti. Y eso no es amor. Eso es posesión con buenos modales. La cena terminó. Los platos se llevaron. Las tazas se vaciaron. Y cuando Diego me ayudó a ponerme el abrigo, su mano rozó mi hombro con una ternura que no sentía en años. Gracias por venir, mamá. Te quiero. Me dio un beso en la frente, como cuando era niño. Y yo solo asentí. No pude decir yo también te quiero, porque en ese instante, mi te quiero se sentía vacío. Se sentía falso. Porque si de verdad lo amaba, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no lo escuché antes? Durante el trayecto a casa, el coche estuvo en silencio. Solo el ronroneo del motor y el crujido del asfalto bajo las llantas. Miré por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad como si fueran estrellas fugaces. Cada una me recordaba un momento. Su primer día de escuela, la vez que se cayó de la bicicleta, la noche en que me abrazó después del funeral de su papá. Y en todos esos momentos, yo estuve. ¿Pero estuve con él? ¿O estuve con la idea que tenía de él? Cuando llegamos a mi edificio, me abrió la puerta. Descansa, mamá. Mañana tengo una reunión temprano, pero te llamo en la tarde. Asentí de nuevo. Subí las escaleras lentamente, como si cada peldaño pesara una tonelada. Entré a mi departamento, encendí la luz del comedor, y me senté en la misma silla donde solía esperarlo cuando era niño y llegaba tarde del colegio. Pero esta vez, no esperaba a un niño. Esperaba respuestas. Y por primera vez en mi vida, no las tenía. Me quité los aretes, me solté el pelo, y me miré al espejo del pasillo.
La mujer que vi tenía ojeras profundas, labios apretados, y una mirada perdida. ¿Quién era yo sin mi rol de madre perfecta? ¿Quién era si mi hijo ya no necesitaba mis reglas, mis consejos, mis sueños? Me sentí desnuda, vulnerable, como si me hubieran quitado la piel. Y en ese vacío, nació algo nuevo, la humildad. Porque entendí que no soy su guía. Nunca lo fui. Soy su compañera de camino. Y si él decide tomar otro sendero, mi trabajo no es detenerlo, es caminar a su lado, aunque el camino no sea el que yo imaginé. Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta el amanecer, viendo el reloj marcar las horas como si el tiempo pudiera borrar lo que escuché. Pero no podía. Y no quería. Porque por primera vez en años, vi la verdad. No la verdad que yo quería, sino la que necesitaba. Y en esa verdad, aunque dolía, había esperanza. Porque si Diego aún sentía tanto, si aún tenía miedo de perderme, es porque aún me amaba. Y si aún me amaba, había una oportunidad. Solo que esta vez, no sería a mi manera. Sería a la suya. Y eso requería que yo cambiara. Que soltara el control. Que aceptara que mi hijo ya no es mío. Nunca lo fue. Es suyo. Y mi amor no debe encadenarlo. Debe liberarlo. Así que al amanecer, tomé una decisión. No iba a confrontarlo. No iba a llorar. No iba a exigir explicaciones. Iba a llamarlo. Y le diría, Diego, quiero hablar contigo. No como tu mamá que sabe todo, sino como una mujer que quiere entenderte. Porque te amo, y quiero amarte como tú necesitas, no como yo creo que debe ser amado. Porque a veces, el mayor acto de amor no es dar, es dejar de imponer. Y esa noche, en un restaurante japonés, aprendí que el silencio no siempre es paz. A veces es la tormenta antes del perdón. Al día siguiente, temprano, antes de que el sol terminara de pintar el cielo de naranja, tomé mi teléfono. Las manos me temblaban, no de nervios, sino de propósito. Porque ya no quería vivir en la ilusión de que todo estaba bien. Ya no quería fingir que entendía a mi hijo cuando en realidad solo veía su sombra. Marqué su número. Él contestó al segundo, con voz de sueño y un mamá, ¿está todo bien? Y en ese instante, sentí el impulso de decir sí, todo bien, como siempre. Pero respiré hondo y dije, con una calma que me sorprendió a mí misma, Diego, quiero verte. No en una cena de negocios, no en una llamada rápida. Quiero sentarme contigo, a solas, sin máscaras. Tengo cosas que decirte, y, sobre todo, quiero escucharte. De verdad. Hubo un silencio largo al otro lado, tan largo que pensé que había colgado. Pero luego, con una voz casi susurrante, dijo, ¿estás segura, mamá? Y le respondí, nunca he estado más segura de algo en mi vida. Nos vimos esa misma tarde en un pequeño café del barrio, lejos de torres de vidrio y trajes formales. Un lugar sencillo, con mesas de madera, olor a pan recién horneado y el murmullo tranquilo de la gente hablando en voz baja. Él llegó con pantalones de mezclilla, suéter gris y sin corbata. Por primera vez en años, lo vi, relajado. Como si hubiera dejado su armadura en la puerta. Nos sentamos frente a frente. No hubo abrazos. No hubo sonrisas forzadas. Solo 2 tazas de café humeando entre nosotros, y un silencio denso, cargado de todo lo que nunca dijimos. Yo no hablé primero. Solo lo miré. A los ojos. A los verdaderos. Y en ellos vi al niño que alguna vez corrió hacia mí con un dibujo arrugado en la mano, y también al hombre que había construido muros para protegerse de mi amor. Fue él quien rompió el silencio. Mamá, no sé por dónde empezar. Y le dije, suavemente, empieza por donde duela más. Y entonces, como una presa que se rompe, comenzó a hablar. Me contó que desde los 13 años se sentía como un actor en una obra escrita por mí. Que cada decisión suya, qué carrera estudiar, qué amigos tener, hasta qué ropa usar, la hacía pensando en lo que yo diría, no en lo que él quería. Me dijo que cuando su papá murió, no lloró frente a mí porque temía que lo viera como debí. Que cuando quiso estudiar arte en la universidad, pasó noches enteras dibujando en secreto, escondiendo sus cuadernos bajo el colchón como si fueran pecados. Y que cuando al final aceptó estudiar administración, no fue por convicción, fue por miedo. Miedo a decepcionarme. Miedo a que mi amor tuviera un límite, y que si cruzaba esa línea, ya no sería suficiente. Cada palabra era un puñal. Pero no las rechacé. Las recibí. Porque por primera vez, no lo veía como mi hijo que me debía algo. Lo veía como un ser humano que había sufrido en silencio por quererme.
Y entonces, con las lágrimas conteniéndose al borde de mis ojos, le dije lo que nunca le había dicho. Diego, perdóname. Perdóname por no verte, por no escucharte, por amarte con condiciones disfrazadas de protección. Nunca quise lastimarte, pero lo hice, y lo siento, de verdad. Él bajó la mirada, tragó saliva, y cuando volvió a levantar los ojos, había lágrimas en los suyos. Mamá, yo también me equivoqué. Creí que si te mostraba mis dudas, mis miedos, mis sueños, pensarías que era un fracaso. Así que preferí callar. Preferí construir una versión de mí que tú aprobarías. Pero esa versión me estaba matando por dentro. En ese momento, entendí que no era solo yo quien había construido una jaula. Él también había puesto barrotes, por miedo a que yo lo rechazara. Y entre los dos, habíamos convertido nuestro amor en una prisión de silencios y expectativas. Pero ese día, en ese café sencillo, con el aroma del café y el crujido de las hojas de otoño entrando por la ventana, empezamos a romper los barrotes. No con gritos, no con acusaciones, con palabras suaves, con miradas honestas, con el coraje de decir me equivoqué y te amo aunque no seas lo que imaginé. Porque el amor verdadero no es moldear al otro a tu imagen, es aceptarlo tal como es, con sus grietas, sus cicatrices, sus sueños rotos y sus nuevas esperanzas. Y en ese instante, algo cambió entre nosotros. No volvimos a ser madre e hijo como antes, porque antes no era real. Ahora éramos dos personas que se reconocían, que se veían, que se escuchaban. Y eso era más fuerte que cualquier pasado. Porque cuando dejas de fingir, empieza la verdad. Y la verdad, aunque duele, es el único suelo firme donde se puede construir un futuro. Ese día no resolvimos todo. No vendimos la empresa ni arreglamos el mundo. Pero sí dimos el primer paso, nos vimos. Por primera vez en años, nos vimos de verdad. Y en esa mirada, había dolor, pero también había esperanza. Porque el amor no se acaba cuando cambia, solo se transforma. Y esa transformación, aunque duele como un parto, es la única forma de nacer de nuevo. Juntos. Él me miró, y por primera vez en años, vi en sus ojos no resentimiento, no distancia, sino dolor compartido. Un dolor limpio, honesto, que ya no necesitaba esconderse. Y luego, como si una nube se hubiera apartado del sol, vi algo más, una chispa. Pequeña, temblorosa, pero real. Era esperanza. Y con la voz temblorosa, casi un susurro, me dijo, mamá, yo también me equivoqué. Creí que si no te decía lo que sentía, no te dolería. Pero lo que más duele, es no poder ser yo mismo contigo. Esas palabras me partieron el alma, pero también me sanaron. Porque en ellas no había acusación. Había un grito de amor herido, pidiendo permiso para existir. Y yo, en ese momento, supe qué tenía que hacer. Le tomé las manos, esas manos que alguna vez sostuvieron mis mejillas cuando era niño, y le dije, Diego, a partir de hoy, no quiero que seas quien crees que necesito. Quiero que seas tú, con tus miedos, tus sueños, tus errores, tus locuras. Porque te amo, no por lo que haces, ni por lo que representas, sino porque eres mi hijo. Y eso nunca cambiará. Él apretó mis manos con fuerza, como si temiera que desapareciera, y asintió. Sin palabras. Solo con los ojos llenos de lágrimas que ya no tenía que esconder. Ese día no firmamos papeles ni sellamos acuerdos. Pero sí sellamos algo más profundo, un pacto de verdad. Él no venderá la empresa, no ahora. No por presión, no por obligación, sino porque decidió, libremente, que todavía hay algo allí que quiere cuidar. Tal vez no por su papá, tal vez por él. Y yo dejaré de controlar, de juzgar, de proyectar mis miedos en su futuro. Solo escucharé, con el corazón abierto, sin miedo, porque entendí que amar no es sostener con fuerza, es soltar con confianza. Hoy, Diego me llama cada semana, no para decirme que todo está bien, sino para contarme cómo se siente. Me habla de sus días buenos y de sus días oscuros, de sus dudas en el trabajo, de sus ganas de viajar, de su sueño de tomar un taller de pintura. Sí, pintura. Y yo, en vez de decirle eso no da de comer, le digo, cuéntame más, ¿qué colores te gustan? Y cuando termina de hablar, no le doy consejos. Solo le digo, gracias por confiar en mí. Porque eso es lo más valioso que me ha dado en años, su confianza. No su obediencia, no su éxito, su verdad. Y en esa verdad,
Hemos reconstruido algo más fuerte que cualquier legado, una relación real. Esta historia no es sobre una madre que se equivocó ni sobre un hijo que se rebeló. Es sobre dos personas que se aman, pero que olvidaron cómo hacerlo sin condiciones. Y que, gracias a un momento de silencio, y una lengua que nadie sabía que entendía, volvieron a encontrarse. Pero lo más importante que aprendí es esto: el amor no se mide por lo que das, sino por lo que estás dispuesto a soltar. Si dejas ir tus expectativas, puedes abrazar a la persona que realmente está frente a ti. Y a veces, en ese abrazo, descubres que nunca te fue infiel. Solo necesitaba ser visto. Si tú estás viendo esto, y tienes a alguien en tu vida con quien hay un muro, no esperes a una cena de negocios para derribarlo. No esperes a que hable en otro idioma para entender lo que dice en silencio. Habla, escucha, pida perdón, acepta el perdón. Porque el mayor regalo que puedes darle a alguien que amas no es tu opinión, es tu presencia. Sin juicios, sin agendas. Solo tú, ahí, dispuesto a verlo como es. Porque a veces, lo que más necesita el corazón no es ser arreglado, es ser aceptado. Y si logras eso, aunque el mundo se derrumbe, tendrán un refugio, el uno en el otro. Porque el amor verdadero no es tener razón, es tener el valor de cambiar, de reconocer que nos equivocamos, y de empezar de nuevo, con el corazón abierto, con las manos limpias, y con la certeza de que, aunque el camino no sea el que imaginamos, mientras caminemos juntos, todo va a estar bien. Porque al final del día, no se trata de cuánto logramos, se trata de cuánto nos atrevimos a amar. De verdad, sin máscaras, sin miedos, solo amor, puro, simple, imperfecto, pero real. Y eso es lo que hace que la vida valga la pena.